Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Oiga, ¿por qué no nos reunimos un poquito más? ¿Les parece? Y la lluvia a sus efectos, ¿cierto? La pereza, dice el hermano allá, no, a veces no. Se dificulta un poquito. Bueno, vale. Dios los bendiga. Eh, Quiero iniciar esta palabra de esta noche haciendo una pregunta. Una pequeña y sencilla preguntica. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo? Es temor, sí. ¿Qué más? ¿Qué más es el miedo? Sí, paraliza. Lo contrario de valiente. Bien. Dice que según San Google, bueno, San Google ya está pasando. Las otras, dice, es la respuesta ante la inminente llegada de un riesgo o peligro que puede ser imaginario o real. Dice que ese es el miedo. Eso es lo que dice eh, el libro, allí la sabiduría de lo que es el miedo. Ahora, ¿y a qué le tenemos miedo nosotros? A los perros, sí, ¿cierto? Este suscrito, el que les está hablando, le tiene miedo a los ratones. Y pues para no evitar una imagen, una noche de bodas en donde apareció un ratoncito por ahí, ¿qué creen que pasó? Que la novia fue la que lo mató y el novio estaba, ¿m? Porque le tiene miedo a los ratones. ¿A qué le tienen miedo más al perro, los ratones? ¿Qué otra cosa se les tiene miedo? A la soledad, sí. Al fracaso. Sabe que es un común de todos nosotros. Yo creo que no hay nadie en el mundo, nadie es nadie, que diga que no le tiene miedo a nada. Todos tenemos miedo a algo. Es algo natural que está dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos como ejemplo las alturas, los animales, al futuro, al rechazo. ¿Alguien más? Bueno, y entonces, ¿el miedo nace con nosotros o se aprende? ¿Se aprende? Sí. Ah, apaguemos el celular. Nace con nosotros. O sea, el bebé nace ya con los miedos. ¿No? Los va desarrollando. ¿Sí? ¿Quién más? Opinemos. Hay temores que son naturales del ser humano que Dios puso allí. ¿Cómo cuáles? Sí. Al miedo ese en que a esto, a caerme de acá. Eso es algo que está con nosotros. Y torcerse un pie y durar 15 días incapacitado. Eso da miedo, mucho miedo. Me van a disculpar si en algún momento de la charla se me sale cualquier por ahí animalito porque estoy de la garganta terrible. Pero bueno, avanzamos. Ese es un miedo que viene de todos. Los niños, los bebés, tienen miedo de que el papá se aleje, de sentirse solo, de pronto a la oscuridad. Esos son temores que nacen con el ser humano. Pero hay otro tipo de temores que llegan a la vida del ser humano y que se aprenden. ¿Como cuáles?
Es pregunta. Sí, ese es un miedo también. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al Dios que piensa de mí, miedo a la muerte. ¿Un niño tiene miedo a la muerte? No, ¿sí o no? Nada. Eso se aprende. Viene otra pregunta. ¿De dónde salió el miedo? ¿Cuál es la raíz del miedo? No el que Dios pone en nosotros. El de como no, por naturaleza que Dios lo puso en cada uno de nosotros como seres humanos. ¿De dónde nace el miedo? ¿De qué? El reflejo es más lo que Dios pone en cada uno de nosotros del miedo. Es como el reflejo, es como la respuesta al temor. Pero la pregunta es, ¿de dónde nace el miedo? ¿En qué momento nace el miedo? No el natural, sino el que se aprende. Sí, señor. Vamos a leer la Biblia en Génesis 3:10, por favor. ¿Qué dice? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué tuvo? Oiga, ¿cómo así que Adán con miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó antes de este versículo? Sí. Entonces nos cuenta Génesis que muy probablemente todos los días el Señor, Dios, venía y tenía una charla con ellos. Normal. Había una comunicación directa. Dice la Biblia que era natural su desnudez, era natural muchas cosas. No había miedo de absolutamente nada. ¿En qué momento dice Adán tener miedo? ¿Cuándo qué? Cuando hubo el pecado. Cuando hubo una falla delante de Dios. ¿Y qué produjo esa falla? Una separación. Una separación de Dios con el hombre. Lo que produce el miedo. Entonces vamos a volver a tocar el tema. ¿De dónde nace el miedo? ¿Cuál es el principio del miedo? La separación de Dios con nosotros. Ni siquiera es así. La separación de nosotros con Dios. Porque Dios nunca se ha apartado. ¿Cierto? ¿Saben, iglesia? Y personas que nos están viendo, me verán, nos escucharán con tiempo después en las grabaciones. Esto es mucho más profundo en realidad del miedo de lo que a veces uno piensa. Hablaban hace un momento del miedo a los perros, al ratón, a bueno, una cantidad de cosas. Y sí, hay fobias que se tiene todo ese tipo. Pero hay un tipo de miedo, como les decía hace un momento, que vienen aprendiéndose y tienen su raíz. Primero que todo, ya aprendimos que la raíz del miedo es la separación que tuvimos de parte de Dios por el pecado, ¿cierto? Vale. Entonces, todos nosotros, todos nosotros, y yo me incluyo allí, tenemos un tipo de miedo que no queremos reconocer lo que está allí. ¿Ya empezaron a identificar cuál? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en nuestra vida? Que no queremos enfrentar y sabemos que está allí y que nos da miedo.
¿Ya? ¿Ya lo tienen? ¿Ya saben cuál es? No, no lo digan, es para que ustedes lo tengan ahí. Ese es el miedo del cual quisiera que charláramos esta noche un poquito y lo analizáramos. Quiero contarles algo. Hace aproximadamente como un mes y medio, más o menos, en mi trabajo salió una convocatoria para salir a capacitarnos en un tema. Y yo me postulé. Todo el mundo le tenía miedo a ir allá por la responsabilidad que requería esta capacitación. Temas legales y toda esa situación. Yo me postulé, me aceptaron y me envió. Mi trabajo me envió a hacer esta capacitación. Cuando yo entré allá, éramos un grupo bastante grande, pero dentro de los que habían conmigo, habían oficiales de la Fuerza Armada, gerentes, personas que manejaban nómina, bueno, personas de la alcaldía, bueno, una cantidad de personas que yo me senté ante ellos y a mí me da miedo. Pues porque el suscrito que les está hablando es técnico, más no es profesional. Cuando empiezan a hablar temas que yo decía, Señor, ¿en qué me metí? Y empieza la presión y si digo que no y más bien me voy y que no pude y empieza la presión y que me digan el trabajo y entonces ¿para qué se postuló? Y empieza ese temor en mí. ¿Qué hago acá? ¿Cómo hago? Cuando empiezan a sacar calculadoras científicas y haciendo cálculos de caídas y según esto y el peso y relacióneme esto, yo, Señor, ¿qué hago acá? Y ahora me sube este documento y hace esto y lo sube en tal formato y yo, Dios, ¿qué hago acá? ¿Qué hago porque me empieza ese miedo a mí y me veo enfrentado a algo que yo no sabía hacerlo y que veía que todos los que estaban allí lo hacían con una facilidad? Y me entra ese miedo de tan solo preguntar, ¿y usted cómo lo hizo? Porque, ¿y usted qué hace acá? Vea, se lo oculté a mi familia todo el tiempo. Hasta hace un poquito, pocos días fue que les abrí mi corazón, le dije, me pasó esto y esto y esto, con un resultado fenomenal. Vale, yo seguí adelante. Y yo tenía que subir trabajos, tenía que subir, leerme una resolución completica, analizarla y empezar a subir eso ante una plataforma, cosa que yo no lo podía hacer ni sabía. Y yo miraba que todo el mundo, ay, subió el documento, subió esto, hizo la exposición, hizo lo otro. Y yo no. Cuando el instructor un día me dijo, venga, oiga hermano, usted es el único que no ha hecho nada. ¿Qué creen que pasó? Pues tuve que decirle, Guillermo, hermano, vea, le voy a decir así, esto y esto y esto. Tengo certificación de esto, tan, soy técnico, pero a mí me da duro esto. Y todo lo que tenga que ver con la tecnología y todo esto, no puedo. ¿Qué hago? Yo fui sincero y lo dije. Me dijo, y entonces, yo le no sé, usted me dice, santo mi Dios. Y en el trabajo, ¡ay, cómo está aprendiendo! Y sí, definitivamente sí aprendí muchas cosas. Eso es en la teórica, en la práctica ya es otro tema. ¿Qué cree que me dijo? Vea, vamos a hacer lo siguiente. Y lo entiendo, no hay ningún problema. Siga adelante. Usted se ve que tiene la intención, las ganas de hacerlo. Páseme todo a mano. Todo a mano. Le va a tomar foto y me las envía a mi WhatsApp y yo se las subo al sistema. Pero no saben el miedo que tuve al enfrentarme a los oficiales de la fuerza de la naval. Bueno, se me olvidó cómo era llamada. Bueno, manes que, señores y personas que se miraba que con esa facilidad y yo estaba ahí haciendo parte de ese grupo.
Ese miedo también existe en nosotros, pero sabe que a veces no queremos reconocerlo y está allí. ¿Ya identificaron cuál fue su miedo? Eso me pasó a mí. Sabe que a veces tenemos tantos miedos por allí guardados que sabemos que están allí, pero que no les ponemos cuidado. ¿Qué tal el miedo a reconocer delante de Dios un pecado? ¿Y que sabe que está allí? ¿Qué tal el miedo a perdonar? ¿Qué tal el miedo a reconocer que el orgullo está en nuestra vida y no queremos y nos da miedo porque el reconocer muchas veces nos tenemos que humillar o al que dirán? Eso da miedo. ¿Qué tal el miedo a soltar a esa persona que por tanto tiempo llevamos en nuestro corazón y que no queremos soltarla y que tenemos ahí algo en contra de él o de ella y nos da miedo soltar y perdonar? ¿Qué otro miedo hay? Ese es el miedo del cual entonces que está dentro de cada uno de nosotros, que sale dentro de que está allí dentro de lo más profundo de nuestro corazón, pero que no lo queremos reconocer. Recordemos pues entonces que la raíz del miedo viene de la separación del hombre con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿saben que entonces en ese orden de ideas podremos decir que si tenemos ese miedo o todos esos miedos y si no lo tienen, me les quito el sombrero, yo lo tengo muchos miedos, entonces llevamos separados de Dios ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque la pregunta del Señor cuando le dice este personaje a Adán, le dice, tuve miedo, y él, ¿cuál fue la pregunta de Dios hacia quién les enseñó eso? ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto tienen ese temor allí? Dice el Señor. Vamos adelante. Y simplemente pues nos acostumbramos y cotidianamente vivimos allí con ese miedo, con ese temor. Hay otros miedos que acompañan las familias todo el tiempo. El miedo al futuro, el miedo a la economía. En el caso mío, si hay algún miedo es de que el no saber dónde están mis hijos, ya se me perdieron medio día y que no pude comunicarme con ellos, a mí me da un miedo, entro en pánico. Miedo a la velocidad. Entonces, ¿qué dice segunda Timoteo 1, 6 y 7, por favor? Si alguien lo puede leer a favor mío, se lo agradecería de... ¿Qué dice? Segunda Timoteo 1.
6 y 7, ¿es así? Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del Espíritu que Dios te dio cuando impuse mis manos. ¿Qué dice el 7? Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. ¿No nos ha dado qué? ¿Quién no nos ha dado qué? Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, ¿por qué los temores? Saben que esto me lleva a pensar cuando a veces alguien me pregunta o me dice, ¿usted es cristiano? Y a veces no es tan fácil responder esa pregunta porque es que ser cristiano es un reto muy alto. Y ser cristiano es decir, esto lo que está hablando aquí, dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y autodisciplina. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí. Entonces, si nosotros nos apropiáramos y tuviéramos eso como cristianos que decimos ser, ¿cuál sería su respuesta inmediata? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta inmediata? ¿Cuál sería su resultado? Habrían proyectos, habrían emprendimientos, habrían más, por decirlo así, más precisamente, habría esa confianza en Dios, que es el que nos está diciendo que no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de dominio propio. Entonces, ¿por qué tememos? Exactamente. ¿Sabe que a veces nosotros decimos, ay, nuestra confianza está puesta en Dios, pero ¿sabe que eso a veces no es tan cierto? Que estamos confiando más es en nosotros mismos. Nuestra confianza está más enfocada en nuestras capacidades. Entonces, yo sé que yo puedo por mis capacidades, más no por lo que está diciendo este versículo. Y apropiarnos de esta palabra de Dios cuando dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos da un espíritu de poder, dice allí. Deuteronomio 31:8, ¿qué dice? Dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. ¿Quién dice estas palabras y a quién? Son unas palabras que dan, es unas palabras que van a Moisés, diciéndole, no temas, porque yo voy delante tuyo. Y si miramos un poco la vida de Moisés, Moisés estaba lleno de temores. ¿A qué le tenía miedo Moisés?
hablar en público. Al parecer dicen que Moisés era tartamudo, tenía un tema de tartamudez y lo iban a mandar a hablar con el rey y toda la situación. ¿Y eso no da miedo? ¿Usted no les ha dado miedo hablar, tener una conversación con alguien de qué le hablo? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Será que lo que yo les estoy hablando no les parece interesante? Como que es muy docto y como que yo no soy quien para hablarle. ¿Eso qué es? Miedo, miedo. No tenemos autoconfianza de lo que nos decía ahorita el versículo. No hemos creído de que Dios ha hecho tantas cosas en nosotros que nos da miedo muchas veces ese tipo de cosas. Nos da miedo hacer un emprendimiento, emprender un negocio. Muchas veces, y esto me ha pasado porque yo he sido de las personas que he intentado emprender muchas cosas, varios negocios, pero a veces de tanto pensarlo entra en miedo. ¿Y qué tal si? No, pero es que Sutanito lo hizo y no, a ese no le fue tan bien. Y empieza uno a mirar los espejos de otro lado y esto, pero es que empanadas ya venden en todas las esquinas. Pero es que esto y lo otro, y eso es miedo. Pero al mismo tiempo nos estamos diciendo, ¿y cuál va a ser el futuro de mi familia? ¿Cuál va a ser el futuro de mis hijos? Yo les voy a abrir mi corazón. En este momento hay un miedo en mi vida por el futuro de nuestro país. No se sabe qué pueda pasar con tantas vainas que está viendo. Yo no estoy hablando de ninguna corriente política, que este sea bueno ni malo, pero uno mira el contexto político y eso está generando miedo en mí. Pero también recuerdo la vez que mi pastor aquí en Prédicas diga, no importa quién esté allá, recordemos que usted es un hijo de Dios y Dios hará la diferencia. Y eso tenemos que creerlo. Y esa es la autoconfianza, entre comillas, que Dios tiene que infundir en nosotros, porque si no, si estamos más pendientes en que X persona esté en el poder y no tenemos pendiente quién es el que está arriba, hermanos, apaguemos y vámonos. Miedos. Miedo al fracaso de nuestra familia. Miedo al hablar con mi pareja. El que dirán. Miedo ante los nuevos retos. ¿Qué otros miedos creen que puede haber? Cierto que, mire que yo preparando esto y bueno, es algo que venía pensando desde hace mucho tiempo y estaba hablando a raíz de lo que les dije yo de esta capacitación que estuve ya casi 15 días y, y empieza a hablarme Dios de ese tema precisamente, porque en mi trabajo tengo que relacionarme con muchas personas que son profesionalmente muy estudiadas, personas con doctorados, ingenieros, arquitectos, personas que tienen años, 30 años en la docencia, donde son unos expertos en muchas cosas, y yo tengo que relacionarme con ellos, y a veces a mí me da miedo hablar con ellos. Pero Dios empieza a hablarme desde ese momento y me dice, ¿por qué da miedo? ¿Por qué le da miedo? Ellos podrán ser muy doctos y toda esa situación, y claro que sí. Pero también Dios nos recuerda de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios dice que Él irá delante de nosotros. Para continuar con la historia mía, lo que para mí era miedo, el tema de todo ese tema de digital y informática y toda esa situación, cuando ya pasamos al tema práctico en muchas cosas, adivinen quién eran los que tenían miedo.
Ellos. Ellos. Pude ver bajando a alguien de una cuerda y entró en pánico, temblando y pedir ayuda que él no podía bajar. Y el instructor dijo, o se baja o no lo certifico. También enfrentó su miedo de otra manera. Para mí fue fácil. Muchas cosas de eso son fáciles. Entonces, no es que un miedo sea para todo el mundo, sino que cada uno tiene su tipo de miedo. Y en este tema, a mí me fue muy bien. Y de los que íbamos con el grupo mío de mi trabajo, a mí y a otro señor, fueron los únicos que nos certificaron. El resto, rajados. Terminé yo el curso, la capacitación, después de 15 días y esperar resultados. Cada ratico meterme a la página a ver si, señor, ya, ay, señor, ya. Tenía miedo de que tal que Guillermo me haya rajado de pronto y tenía todo el derecho a rajarme. Cuando, Sena certifica, que aprobó y yo, saqué pecho. Y esa es la gratificación que se tiene cuando, ¿qué? Cuando se enfrenta el miedo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro miedo? Normalmente, lo evade, ¿cierto? Claro, lo evade. O dígame si yo voy mal de documentos y miro a un policía al frente, ¿qué hago? Pues yo no me le va a pasar por frente. A mí me da miedo y lo evado. ¿Sí o no? A todas estas, algún día tuve que salir en mi moto para otra ciudad y me fui. Y yendo para allá, un policía me paró. Yo muy relajado, claro, sí, señor agente, le pasé tan, me hizo ahí un requerimiento, me dijo algo que no era, que yo venía a tal velocidad, bueno, toda situación, me dijo, hágale, yo, listo. Fui, estuve como 2, 3 días por allá dando vueltas, me volví a parar otro policía por allá, tomó mis documentos, yo relajado, chévere, ¿no? Normal, seguro, muy tranquilo. Ya, llegué aquí a Bogotá, cuando le digo yo a mi esposa, oye, a todas estas, yo siento que en estos días se vencen los documentos de la moto. Y llamé por ahí a alguien que tiene cómo averiguar ese tema. Le dije, oye, me hace un favor, me averigua con mi número de celular. Y me dice, maestro, lleva 4 meses con los documentos vencidos. Pero yo estaba muy seguro y tranquilo de que estaba bien. ¿Qué hubiera pasado si yo voy también por ese mismo camino, pero soy consciente de que iba mal de documentos? ¿Qué pasa? Miedo. Exactamente. ¿Y qué hago? Pues evado y no enfrento o no soluciono. Algo que tenía que haber solucionado antes de viajar. Eso pasa a veces en nuestras vidas. Eso pasa a veces en nuestras vidas. Que a veces nos damos cuenta que tenemos todo este tipo de cosas en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Evadirlos porque definitivamente nos da miedo enfrentarlos. Y Dios nos está diciendo que seamos valientes, que Él no nos dio un espíritu de cobardía y que Él irá delante de nosotros. ¿Alguien está conmigo? Sigo con mi relato. Llego yo todo rondo a mi empresa con mi curso y el miedo era que mi jefe me llamara a decir, bueno, ¿y qué? Venga a ver qué aprendió. Venga a ver. Porque sí hay un miedo a hablarle al jefe. Claro, mi jefe. Y más que tenía así como un tema de mala comunicación ahí con el hombre y todo eso. Pero vea cómo es Dios y que Dios respalda su palabra
lo que dice ahí que Él irá delante de nosotros. ¿Qué creen que pasó? Señor Nelson Vallejo, tengo que llamarlo y decirle que lo admiro. Y le doy la honra y la gloria a Dios. Y tuve que llamar a mi esposa a decirle, mira lo que pasó. Lo admiro porque muy pocas personas tienen la capacidad de hacer lo que usted hizo y echarse de chicharrón encima. Y lo tengo que admirar y eso tiene una compensación. Y tengo que decirle esto y esto y esto. Y me delegó una cantidad de responsabilidades. Y ahora usted va a hacer esto y ahora esto y esto. Y me subió un poquito el cargo. Y va a venir una presentación de suya ante sus compañeros y toda esa situación. Y yo, definitivamente Dios está delante de mí. Cuando yo pensé que este señor me iba a decir no sé qué otra cosa, este señor ya tenía algo a través de Dios para decirme, oiga, valió la pena su esfuerzo de enfrentarse a tamaña cosa, que para mí era grande, pero a la final era sencilla, lo único que tenía que haber hecho era enfrentarlo. ¿Qué hacemos con nuestros temores, mis hermanos? ¿Será que los guardamos, los dejamos por allí y solo cuando los vemos por allá de reojo a veces, como que le echamos un ojito y sabemos que está allí, pero lo evadimos y les hacemos el quite? Ya no quiero hablar más de mí. Yo quiero que veamos Lucas 22:47, por favor. ¿Qué dice? Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un, más adelante. Cuando los otros discípulos lo vieron que estaba, por eso exclamaron, Señor, peleamos, traigamos las espadas. No, perdón, espera un momentico a ver qué pasó acá. Lucas 22:47. Sí. Bueno, se me pasó el número, si me pueden ayudar allí. Es cuando Jesús está en el Getsemaní. Exactamente. Si alguien lo tiene allí, lo busca en el celular, me colaboran, porfa. ¿Nadie? ¿No? Lo busco. 26. Lo colocamos, Jaime, porfa. ¿Me colaboras? 'Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy y oro. Siguiente. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Siguiente. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Más adelante. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Velad y orad. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. A Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora más adelante. Velad y orad
para que no entréis en tentación. Espíritu a la verdad está, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. Y aquí la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes se dan de cuenta y leen este relato, ¿qué tenía el Señor Jesucristo como humano? Miedo. ¿Qué nos hace creer a nosotros, simples mortales, que nosotros no vamos a tener miedo si el mismo Jesucristo lo tuvo? Dice que tan fue la angustia que tuvo el Señor Jesucristo que sudó gotas de sangre. A esto se le llama, un tema se le llama droisis, que es cuando la persona entra en extrema angustia y miedo, que se mezcla el sudor con la sangre y sale y brota por los poros. Eso tuvo el Señor Jesucristo. ¿Por qué les menciono esto? Porque si el Señor Jesucristo tuvo esa extrema angustia y pasó por todo esto, ¿fue para qué? Para darnos libertad en la cruz del Calvario. Todo mundo podrá hablar de lo valientes que somos, los que son, y toda la situación que yo hice y que no hice. Pero si hay alguien que tuvo miedo y tuvo el peso encima de toda la humanidad, de sus pecados, de mis pecados y de toda situación, fue el Señor Jesucristo. El mismo que nos está diciendo: no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Hermano, no hagamos del temor en nuestras vidas un cotidiano vivir. No nos acostumbremos a vivir con temor. Vivamos definitivamente como lo que pretendemos ser como cristianos, como los hijos de Dios. Tengamos nuestra confianza puesta en Él, no en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni en nuestros conocimientos, ni nada de eso, porque nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Lo único que funciona es nuestra confianza depositada en el Señor Jesucristo para que nos dé la libertad. Vuelvo y repito, no sé cuál sea su miedo esta noche. No sé si Dios le habló de alguna manera en X o Y momento, con sus hijos, con su esposa, con, bueno, una cantidad de cosas, su trabajo. Pero si en algún momento, en alguna circunstancia, por algún motivo, entró usted en temor por alguna situación, es el momento esta noche que lo reconozca y lo enfrentemos. Decirle: Señor, reconozco que le tengo miedo a X cosa. Señor, reconozco que le tengo miedo a perdonar. Señor, le reconozco que tengo miedo del futuro. Porque mi futuro está, Señor, confiado en mis capacidades, mas no en tu confianza, Señor. Porque mis hijos están en el hueco de tu mano, Señor.
Y yo pueda que sea muy angustiado, pueda que pueda estar pendiente de ellos cada vez que pueda y cada vez que necesite hacerlo. Pero hay uno que está arriba mirando todo el tiempo a mis hijos. Y en él es el que debemos depositar la confianza. No en vano Dios puso en nosotros el temor. Imagínense Dios la sabiduría que tiene, que colocó en nosotros un temor. Porque imagínense sin una humanidad, una hechura de Dios sin temor. Si así nomás, como humanidad, ya se están dando cuenta dónde vamos, hasta qué alcances. Y para terminar, les quiero decir que la Biblia dice que el temor, dígalo duro, hermanita, ¿echa fuera qué? Echa fuera el amor. El amor echa fuera el temor. Imagínense si viviésemos verdaderamente la palabra de Dios como lo que verdaderamente tendríamos que hacerlo. Y con todo este tipo de temas que a veces no son tocados, que se habla del pecado, se habla de muchas cosas, pero, pero son cosas que a veces llevamos y que las cargamos ahí todo el tiempo. Y que pesan, nos angustian, ocupan parte de nuestra mente, ocupan parte de nuestra energía diaria. Y pasan todos los días. Yo quiero invitarles esta noche que si Dios habló de alguna manera a cada uno de ustedes y habló a su mente y a su vida, y que le pueda decir: Señor, perdóname porque no he puesto mi confianza en ti. Perdóname, Señor, porque el solo hecho de tener miedo es decirte, Señor, que eres incapaz. Y tú eres un Dios capaz. Ya lo demostraste allí en la cruz del Calvario. Que tuviste el valor suficiente de morir por mis temores, de morir por mis pecados, de morir por mis temores. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias porque tú nos permitiste hoy, Señor, reconocer algo más que hay que organizar en nuestras vidas, Dios. Porque tú hoy nos muestras algo más que hay en nuestras vidas, Señor, que tenemos que entregarte. Señor, gracias porque tú eres un Dios magnífico, un Dios que habla, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios valiente, que libra batallas por nosotros. Dios, gracias. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que tenemos un espíritu dado por ti, de dominio propio, y que esos temores no van a condicionar nuestro diario vivir, Señor, porque tú, Padre bendito, no en vano moriste, no en vano tuviste miedo, no en vano sudaste gotas de sangre, Señor Jesús. No fueron en vano, porque tú eres el valiente de valientes. Gracias, Señor, por recordarnos hoy quiénes somos delante de ti. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por no tenerte, Señor, como el Señor valiente en nuestras vidas. Y por confiar en nuestras capacidades, por confiar en nosotros mismos y no entregarte todos estos temores, Señor, y todo esto delante tuyo.
Gracias, Dios. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.